Jo, y hemos hablado mucho de estrellas. Claro, es que el cielo, la luna, la oscuridad... Hoy procedía. No podía ser de otra forma. Hoy procedía. Bueno, y Calisto es también un satélite de Júpiter. Las operaciones de la NASA son el Artemis 1, 2, no sé por cuál irán. Y las misiones Apolo. También. Claro, es que ambos se prestan mucho, ¿no? Siendo los grandes astros. Pero, aunque no lo podemos contar todo, Gemma, sí que quiero hablar un poco. A Artemis celebramos, a la que goza con el arco y con la caza de la liebre, y con el coro numeroso, y con los juegos en las montañas. Para empezar, diremos cómo, siendo aún muy niña, sentada sobre las rodillas de su padre, le dijo en un tono infantil: «Dame, papá, una eterna virginidad y muchos nombres para que Febo no me aventaje. Dame también flechas y un arco». «No, deja, padre, no voy a pedirte ni una aljaba ni un gran arco. Ya me fabricarán los cíclopes en un instante los dardos y un arco flexible. Permíteme, sí, llevar antorchas y ceñirme una túnica con cenefa hasta la rodilla para matar bestias salvajes. Dame también un coro de 60 oceánides, todas de 9 años, todas aún sin ceñidor. Dame 20 ninfas amnísides por criadas para que cuiden bien de mis sandalias, y cuando haya terminado de disparar mis flechas contra linces y ciervos, de mis veloces perros. Dame todos los montes y una sola ciudad, la que tú quieras. Raro será que Artemis baje a una ciudad. Viviré en las montañas y solo tomaré contacto con las ciudades de los hombres cuando me llamen en su ayuda las mujeres atormentadas por los vivos dolores del parto. Las moiras me asignaron desde el momento en que nací la tarea de socorrerlas, pues mi madre me engendró y me llevó en su seno sin sufrimiento alguno y sin esfuerzo dio a luz al fruto de sus entrañas». Maravilloso. Bueno, Calímaco, himno tercero. Qué escena tan bonita. Yo me imagino a Artemis sentada en las rodillas de su papá, echándole las manos al cuello para pedirle... Papi, papi. Para pedirle estas cosas, que son justamente las que caracterizarán a Artemis, Diana, para los romanos, aunque vamos a ver que en Artemis se produce un sincretismo de diversas divinidades. De esto tratará el programa de hoy. Ha quedado muy claro en lo que has leído, tanto que podríamos terminar ya el programa. Pero sí, todos conocemos a Artemis sobre todo por ser la diosa de la caza, pero también se ha conocido antes como la señora de las bestias, la Potnia Theron, que es algo, un nombre que maravilloso, me flipa. Y también, como vimos en el programa anterior, ya su nacimiento, pues... quedaría solo comentar eso que ella dice que ayuda a las moiras, ¿no? Porque solo viaja a la ciudad si las mujeres en necesidad de ayuda para parir lo necesitan, pues hablamos de ese sincretismo ya, y es que una de las facetas de Artemis es que al ayudar a su madre Leto a dar a luz a Apolo, pues empieza a absorber esta figura, esta diosa de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, que es Ilitia, que era la diosa de los partos, su función. Y cada vez se la va atribuyendo más a Artemis. También Artemis va a sustituir con el tiempo a la primitiva Selene, Selene que pertenece a la estirpe de los titanes según Hesíodo, es la diosa de la luna, de la misma manera que su hermano Apolo sustituirá al Helios, y al Helios hesiódico, y ciertamente la luna sobre la cabeza de Artemis o de Diana al final será uno de los atributos más reconocibles en las bellas artes. Y es muy interesante esta dualidad de lo masculino con lo iluminador, lo estable, que simboliza el sol, y lo femenino con lo oscuro y lo complejo y sobre todo lo cambiante de la luna. Pues sí, ahí hay una dicotomía evidente sobre la que podríamos debatir, pero vamos también a subrayar la igualdad que hay entre los dos hermanos, entre los dos gemelos, y que tiene que ver con su capacidad de ser dioses flechadores. Lo cual nos indica que tanto Apolo como Artemis son dioses de origen oriental, porque este asunto de las flechas y del arco es muy común a la guerra en el ámbito más oriental, en tanto que los griegos gustan más del cuerpo a cuerpo, ¿no? Del combate cuerpo a cuerpo. Me llamó la atención leyendo a Haynes
que critica a los señores académicos por no dar una explicación de por qué a Artemis se le atribuye la luna, y ella deja caer, tampoco lo llega a explicar, que tiene que ver, a lo mejor, dice, con los ciclos menstruales. Y es cierto que desde Aristóteles, Galeno, siempre se ha atribuido a la luna y a sus ciclos la naturaleza femenina, porque, como he dicho antes, es lo cambiante, ¿no? Y sobre todo lo dependiente, porque depender de un astro. Entonces, yo quiero llamar aquí la atención sobre este tipo de interpretaciones, porque aunque pueden ser muy simbólicas y muy clarividentes, no debemos olvidar que los ciclos menstruales tienen detrás una explicación biológica que da razón de muchos de los comportamientos y muchas de las necesidades, y obviarlo es violencia médica, por cierto. Bueno, la violencia obstétrica de la que se habla ahora con bastante interés está ya presente, como todo, en la mitología. Ya estuvimos hablando en el programa anterior dedicado a Apolo de cómo Hera pues provoca ese sufrimiento a la pobre Leto, que está a punto de dar a luz, por más que en el himno que acabamos de leer de Calímaco todo parezca mucho más ligero. Pero por otro lado, no es fácil de explicar, porque una diosa virgen tiene que ver con los partos. Y por eso pues hay diferentes opiniones y diferentes versiones, pero me parece muy interesante, Gemma, este mensaje que has lanzado. Más interesante es el tema del sincretismo que hemos introducido ya. Sí, porque no solamente tenemos a Selene, no solamente tenemos a Artemis Diana, tenemos también a otra figura que también hemos ido presentando en algún programa, que es Hécate, una diosa vinculada al inframundo, la diosa triforme, que justamente también se identifica con la luna, con la noche, y que seguramente responde también a toda esta amalgama de atribuciones sobre la naturaleza femenina que se encarnan en nuestra Artemis, ¿no? Y cuanta más encarnación de figuras en una sola, es que es lo que decías antes, más nos habla que el mito es tan antiguo, ¿no? De hecho, la Mari del País Vasco también tiene estos toques de la luna, la hechicería, la oscuridad, ¿no? Entonces está muy presente, de ahí su importancia en todas partes de Europa y de Asia. Sí, hay también quien defiende que la Xana, esa figura tan legendaria en el norte de España, tiene que ver con Diana. Y había que hacer ahí un estudio de evolución lingüística que seguramente nos llevaría también hasta aquí, ¿no? Otra de las características que ha introducido el himno y que ya venimos hablando es su virginidad, ¿no? Su relación con la pureza. Sí, además Diana exige que todas estas jóvenes que cuidan de sus sandalias y de sus perros, esto me parece lo más, sean vírgenes como ella, y castiga severamente si este voto de castidad se rompe, sin atender a más razones. Y estoy recordando, por ejemplo, a la pobre Calisto, que era su ninfa preferida y que fue violada por Zeus, que se disfrazó justamente de Diana para poder acercarse a ella y finalmente dejarla embarazada. Cuando Diana Artemis percibió el embarazo de Calisto, no quiso escuchar nada de lo que podía haberle contado Calisto. La expulsó inmediatamente de su séquito y además la obligó a vagar embarazada por aquellos parajes, estos bosques que eran tan del gusto de Artemis y de sus ninfas, pero que resultaban tremendamente hostiles para la propia Calisto. Bueno, la historia es muy tremenda, porque Calisto dará a luz a un hijo que, andando el tiempo, se va a enfrentar a ella, porque Hera, de nuevo tenemos aquí a la vengativa esposa de Zeus, la va a transformar en una osa. Y en un momento determinado, este hijo, Arcas, que también es experto en la caza, se enfrentará a su madre. Afortunadamente, Zeus se va a compadecer en el momento en que Arcas está a punto de matar a la osa, a Calisto, y los va a catasterizar
en concreto a Calisto en la Osa Mayor. A él, a Arcas, en la Osa Menor, ¿no? Bueno, concretamente en una estrella que es Arcturus, claro, Arctos, la Osa, que tiene que ver, creo yo, con la propia etimología del nombre de Artemis. De hecho, Artemis tendrá un santuario en Braurón donde irán niñas a iniciar su viaje hacia la edad adulta, y estas niñas recibirán el nombre de osas o de osednas. Es precioso. Sí, aunque sabemos poco de aquellos rituales, al parecer en un momento determinado se vestían con pieles de oso e iniciaban una suerte de persecución o de carrera, pues con un símbolo evidente que es este rito iniciático, ¿no? Como has contado muy bien, del paso a la edad adulta, a la edad ya de ser madres, y bueno, y pedir ayuda a Artemis también para poder dar a luz. Esto lo retrata magníficamente y con un giro muy interesante Lidia Merenciano en su novela Penélope, que nos presenta a unas osednas que son compañeras de caza de Artemis. Pero hay un porqué detrás del hecho de que este santuario dedicado a Artemis y a sus osednas esté en Braurón. ¿No tendrá que ver nuestra adorada Ifigenia? Pues por supuesto que tiene que ver nuestra adorada Ifigenia. Y ya hemos comentado algo de su mito en programas anteriores, pero lo recordamos. Ifigenia es la hija de Agamenón, que es el rey de reyes, el que comanda todas las tropas griegas cuando van a partir a Troya y una vez en el campo de batalla. Pero claro, cuando están todos esperando a partir para Troya, ocurre que el aire desaparece. Y pasan los días, empieza a haber peleas entre los soldados que se ponen nerviosos porque además hace un calor de la muerte allí donde están esperando en las costas del Áulide, y al final pues deciden preguntar a su adivino, y este les dice que la culpa es de Agamenón, que ha matado a una de las ciervas en el bosque sagrado de Artemis, y que la diosa requiere de un sacrificio de gran envergadura para que los vientos vuelvan a soplar. Así que Agamenón envía un mensajero a su querida Clitemnestra, a su esposa, diciéndole que antes de partir quiere elevar el ánimo de las tropas, y para eso quiere celebrar una boda entre su primogénita Ifigenia y el grande de los grandes, Aquiles. Y Clitemnestra, un poco reticente, acabará accediendo a la petición de su marido, y en algunas tradiciones acompañará a Ifigenia y en otras acatará la orden de su marido de quedarse en Micenas, en su palacio. El caso es que Ifigenia acaba allí con las tropas, y cuando llega al altar se encuentra, en lugar de un altar de bodas, un altar para ser sacrificada. En el momento en el que van a degollarle el cuello, pasan dos cosas, o pueden pasar dos cosas: o que muere en el acto, en la versión realista, o que la diosa se apiada de ella en el último momento y la cambia por una cierva y se la lleva por los aires a la Táuride. Y allí la hará sacerdotisa y se dedicará a sus cosas. El caso es que el tiempo avanza, termina la guerra, Agamenón vuelve a Micenas, Clitemnestra mata a Agamenón, Orestes, el hijo de Agamenón y Clitemnestra, mata a Clitemnestra, le persiguen las Erinias por haber cometido un matricidio, y en su viaje a ser purificado por Dios que le dejen de perseguir las Erinias, acaba con su amigo Pílades en Táuride. Y allí van a ser sacrificados, porque allí a lo que Ifigenia se dedicaba era a sacrificar gente. Todavía se realizaban sacrificios humanos. Y en el momento en el que se ven, pues terminan reconociéndose. Así que Pílades y Orestes tenían también la intención de robar la estatua de Artemis que allí se encontraba en el templo de Táuride, para que Apolo purificase a Orestes. Así que una vez reconocidos los hermanos, Ifigenia decide ayudarlo a robar esta estatua. Lo consiguen,
y al final acaban divididos los caminos y es Ifigenia la que se lleva esta estatua y acaba en Braurón en su viaje. Allí Ifigenia también muere, será sepultada y con esa estatua quedará indicado el lugar donde tiene que estar ese santuario. Bueno, Gemma, has hecho un resumen tan maravilloso de toda la Orestiada, de la Ifigenia en Áulide, de la Ifigenia en Táuride de Eurípides, en fin. Tómate un respiro antes de continuar hablando de otras cuestiones que tienen que ver con Artemis y con su carácter, porque igual que le pasa a su hermano, a veces da muestras de una cólera infinita. Ya hemos visto el caso de su ninfa preferida, de Calisto, pero algo terrible también, y en la misma línea, le sucede a un cazador que se llama Acteón. Acteón, sin querer, fue a encontrarse en el lugar donde estaba Diana, bañándose con sus ninfas, porque esto es lo que solían hacer después de cazar. Iban a un lago, a un río, y todas ellas se bañaban. Por supuesto, motivo iconográfico preferido por muchos pintores que tenían la oportunidad así de dibujar señoras en cueros por doquier, no solamente una, como en el caso de Afrodita, Venus, sino también, pues no solamente a la diosa Artemis Diana, sino a un montón de ninfas. Cerramos el paréntesis iconográfico. Bueno, pues allí fue a dar a Acteón y sin querer pues se encontró con la diosa desnuda. Y evidentemente esto es una tradición, un mitema, ¿no?, que se repite en otras muchas mitologías. Un simple mortal no puede mirar abiertamente a una divinidad. Lo que hace en este caso Artemis es salpicar a Acteón con esa misma agua con la que se estaban aseando ella y sus ninfas, lo va a maldecir y lo va a transformar otra vez en un animal, en este caso es un ciervo. El asunto es que los perros de Acteón, que son perros de caza, no van a identificar a su dueño, ya no lo van a conocer, y aunque Acteón sigue manteniendo su pensamiento o su raciocinio y se va a dar cuenta perfecta de todo lo que le va a suceder, sin embargo, como digo, los perros no lo reconocen y lo devoran. Sus propios perros lo devoran. Esto lo cuenta Ovidio, además, dándonos el catálogo de todos los perros de Acteón. En fin, es algo tremendo. En la misma línea decíamos de la propia Calisto, ¿no? Se convierten en animales que tienen que ver con el bosque y con la caza, pero siguen conservando su identidad, ¿no? Y esto acentúa el sufrimiento, obviamente. Y hablando de más transformaciones, aunque en este caso no por castigo, tenemos el caso de Aretusa, que era una de las ninfas de su séquito, del séquito de Artemis Diana. Y ocurre con ella que un río, Alfeo, estaba enamorado de Artemis en realidad. Y a él, a quien buscaba, era a la diosa para, ya sabemos todas, hacer qué. Y el caso es que como no consigue encontrar a la diosa, que estaría o tirando del carro de la luna o cazando, pues se encuentra con esta ninfa, con Aretusa, y pues dice, me vale, quedo enamorado de ella, ¿no? Como dice Grimald, que habla de estos hechos que ocurren por amor. Y es, bueno, el caso es que Aretusa no quiere mantener relaciones con este dios río y decide huir, y huye hacia Siracusa. Tarda en llegar, por supuesto, y de nuevo encontramos aquí a la ninfa que pide socorro a los dioses para que termine esta persecución. Así que Artemis, que al final acaba dándose cuenta de lo que está ocurriendo, metamorfosea a Aretusa en una fuente. Y acabo de decir que Alfeo es un dios río. Entonces dice, la has convertido en algo magnífico, porque yo voy a juntar mis aguas con las de esta ninfa fuente. Pero Artemis, que es más lista que el dios río, decide abrir la tierra y entonces Alfeo cae y no hay posibilidad de que sus aguas se junten y consigan tener esa unión sexual. Y me llama mucho la atención que Aretusa, en la serie de libros, videojuegos y serie de Netflix de Witcher, es la academia de hechicería a la que acuden pues las mujeres que tienen un don. Y además,
cuando una bruja o hechicera quiere obtener el máximo poder, tiene que someterse a una histerectomía, que, si lo pensamos, tiene que ver con esta no virginidad, porque en The Witcher virginidad no hay mucha, pero quiero decir que al final el no poder tener hijos, en cierto modo, si no tienes relaciones sexuales, también está... Bueno, que por ahí va la cosa. Claro, y por la propia Hécate, ¿no? Brujería, Hécate, hechicería, está ahí de nuevo ese sincretismo que nos gusta muchísimo. Por cierto, que si vais a Sicilia estáis obligados a visitar la Fuente de Aretusa, que es un lugar realmente precioso, diría yo, mágico. Esa es la recomendación en este caso para un viaje a Sicilia, que siempre merece la pena ir y volver y regresar y contemplar a Aretusa. Y bueno, ya que hemos terminado con esta faceta no tan violenta de la diosa, vamos a hablar de otra faceta que no nos podíamos olvidar, que es la de la salsa rosa, que podéis decir, pero si ha castigado a todos los amantes que pudo tener, ¿no? Pero creo que tienes algo que contarnos. Bueno, Gemma, es que tú misma has reflexionado sobre el poder de Eros, sobre el poder de Cupido, que incluso hace mella en una diosa tan decididamente virgen como Artemis. Y es que según las fuentes hay al menos 2 varones que le hicieron perder la cabeza. Uno de ellos es el gigante Orión, un gigante bellísimo que podía incluso caminar sobre las aguas y que además era muy aficionado a la caza, como ella misma. Se dice, y aquí hay 2 versiones que en el fondo se complementan, que el pobre Orión murió cazando junto con Artemis porque, primera versión, en un momento determinado se jactó de ser capaz de cazar cualquier bestia que la tierra pudiera haber engendrado. Y entonces la tierra, Gea, que también sabemos cómo se las gasta, hizo surgir un enorme escorpión que clavó su enorme aguijón en Orión y lo mató sin que Artemis Diana pudiera hacer nada por evitarlo. Y la otra versión es que es el propio Apolo el que sugiere esta manera tan sutil de evitar que su hermana, la casta Diana, sucumba al amor de Orión. En cualquier caso, ambos, Escorpión y Orión, están catasterizados en la constelación de Escorpio por una parte y en esta otra de Orión, el cazador, por el otro. Y hemos hablado mucho de estrellas. Claro, es que el cielo, la luna, la oscuridad... Hoy pues procedía. No podía ser de otra forma. Hoy procedía. Bueno, y Calisto es también un satélite de Júpiter. En fin, no lo podemos contar todo. Bueno, y ahora si no me equivoco, las operaciones de la NASA son el Artemis 1, el 2, no sé por cuál irán. Perdonad mi ignorancia, pero... Bueno, y las misiones Apolo. ¿También? Claro, es que ambos se prestan mucho, ¿no? Siendo los grandes astros. Pero, aunque no lo podemos contar todo, Gemma, sí que quiero hablar un poco de Endimión. Adelante. Porque este sí que robó el sentido completamente a la diosa de la luna. Seguramente esta es una tradición también muy antigua que viene del mundo preindoeuropeo, de cuando no hablábamos de Artemis Diana, sino de la propia Selene. Y es que un rayo de la luna entró en una cueva donde dormía este pastor Endimión, completamente desnudo, y esto resultó absolutamente irresistible para la diosa lunar, que lo tomó como su amante, bueno, pues más querido, y bueno, viendo que siendo un mortal él podría envejecer y morir, solicitó a los dioses que le concedieran a su amado no solamente la eterna juventud, sino también la inmortalidad. Pero claro, los dioses no pueden conceder las cosas así porque sí, hay una contrapartida, ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Un tabú. En este caso, Endimión podría ser joven e inmortal, pero tendría que estar eternamente dormido. Y por eso en todas las representaciones podemos ver a la luna viendo cómo duerme su amado. En fin, yo no sé si me compensaría. Esta es una cuestión. No sabemos si Endimión fue preguntado qué es lo que preferiría, seguramente no. Claro, de ahí que algunas otras fuentes
digan que sí, que permanece eternamente dormido, pero que duerme con los ojos abiertos, ¿no? Para poder al menos ver a su amada, aunque no sea consciente. En fin, una cosa muy tremenda. Obviamente esto es una etiología que explica el sueño de algunas personas que seguramente conocéis alguna, puede dormir con los ojos entreabiertos. Pero en fin, creo que ha llegado el momento de terminar nuestro programa por todo lo alto hoy, porque de nuevo tenemos un poema inédito de Gemma y estamos deseosos de escucharte. Me siento un poco ególatra. Pero bueno, para eso es nuestro podcast. Hombre, claro que sí, pero si es que además, bueno, pues hemos recibido muchísimas enhorabuenas por tu poema del programa anterior y este no va a ser menos. Así que muchas gracias, Gemma, por compartirlo. No, a vosotras. El caso es que, hablando de amantes dormidos, pues vamos a cerrar muy bien hilado hoy. Dice así: Detén, Artemis, tu carro, traigo un ramo de suplicante, consuelo bajo el sol no hallo a una pena inconmensurable. No levantes de la noche el manto, ni te lleves a las Pléyades, descansar déjale entre mis brazos, estira para mí este instante. Apacigua, oh diosa, a tus yeguas, si no, tensa tu certero arco y mi corazón atraviesa. Con el corazón atravesado y lleno de felicidad, te damos las gracias, Gemma. Gracias a vosotras. Nos emplazamos para el próximo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Qué bueno.